Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta sesión, a este panel que va a hablar sobre arte. By the way, this is going to be in Spanish, so... Va a ser un panel en español, así que si necesitan la interpretación al inglés, cojan los auriculares. Hacer cultura, esta nueva forma, ¿no?, de hacer cultura y arte en Internet. Vamos a ver cómo ha evolucionado los nuevos modelos de distribución y... ¿Hola? Y también los nuevos modelos de financiación, ¿no?, para una creación colaborativa. Y para esto tenemos un panel de lujo. Tenemos al escritor Luis García Montero, al cantante Miguel Ríos, al delegado de la ONCE en Andalucía, Patricio Cárceles, todos ellos moderados por el periodista Agustín Martín. Así que vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Yo me voy a poner en un extremo. Patricia, aquí, venga. Luis, pasa. Bueno, pues buenas tardes y, bueno, encantados de encontrarnos con vosotros en esta segunda jornada de Spark, en este panel en el que, sin duda alguna, es un lujo poder participar como presentador o como lo que sea. Es una osadía, y lo sería en toda regla, intentar presentar de una forma mínimamente convencional a nuestros tres panelistas de hoy, porque eso nos ocuparía, a fuerza de intentar ser justo, todo el tiempo que tenemos, y yo evidentemente no quiero consumirlo, porque el hecho de que ellos hayan podido estar aquí hoy es un lujo suficiente como para que el tiempo lo aprovechemos al máximo con lo que ellos nos van a contar. Vamos a hacer una mecánica muy sencilla y es con una primera aproximación de cada uno de nuestros tres invitados a la temática que nos ocupa y posteriormente pues entraremos en debate con preguntas mías y sobre todo con preguntas vuestras. No va a haber ningún problema en que podáis intervenir y les planteéis respecto de sus intervenciones lo que consideréis oportuno. Yo creo que nuestros tres invitados de hoy tienen un denominador común, que es el talento y el compromiso. El talento personal y profesional y el compromiso público y social en absolutamente todo lo que hacen desde que se levantan hasta que se acuestan. Son auténticos ejemplos para una sociedad tan sumamente castigada como la nuestra y un espejo en el que mirarse y casi diría rearmarnos cada mañana para tirar hacia adelante. Vamos a empezar con esa primera intervención, con esa primera aproximación, pues por proximidad geográfica, si os parece. Entonces os presento a Patricio Cárceles. Él es director territorial de la ONCE de Andalucía. Lo fue de Granada y es un andaluz absolutamente, como él dice, por pura convicción. Ha recibido este año la Medalla de Andalucía, que es algo de lo que él se siente especialmente orgulloso. Yo por eso quiero destacarlo aquí. Así que, Patricio, cuando usted quiera. Correcto, pues muchas gracias. Y como dice Agustín, pues encantado de compartir con todos ustedes unos momentos de reflexión y luego de interlocución, si así lo estiman oportuno. Es cierto, soy andaluz, pero andaluz por granaíno. Quiero dejarlo claro, ya que estoy aquí en Granada, lo que para mí es un orgullo. Pero antes de empezar diré que los andaluces que habéis nacido en Andalucía no tenéis mérito. Habéis nacido en Andalucía, sois andaluces. El mérito lo tenemos los que venimos de fuera, decidimos ser andaluces. Perdón. Vale. A ver, chicos, tenemos el micro de... Vale. Es que, Patricio, no te he entendido porque... Claro. Hola, hola. Compre Ahora. su bolso en Lirola. Es que es la primera vez que Buenas actúa en días. público No y te he entonces entendido, no sabe querido. cómo funciona. No te he entendido, querido, porque es que siguiendo una costumbre de las cosas bien montadas, se ha olvidado poner aquí una cosa que se llama monitor para que escuchemos bien. Entonces, para que nos escuchemos entre nosotros, tenemos que pronunciar muy bien. ¿Qué me has dicho, querido Patricio? Perfecto. Decía que andaluz por convicción. Y le decía aquí a mis dos andaluces ilustres. Dos.
3. 4. Que ser andaluz habiendo nacido en Andalucía, pues bueno, que está bien, pero el mérito lo tenemos los que viniendo de fuera hemos decidido ser andaluces, ¿no? Porque nos ha enamorado, nos ha seducido Andalucía. ¿Qué es la ONCE? ¿Y qué es la ONCE y qué hace por la cultura, por una cultura para todos, por una cultura inclusiva? Empezaré con una frase de Ortega y Gasset que decía que la vida cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada. Y eso es lo que hace la ONCE. Desde sus inicios en el año 38, hace ya 75 años, cumplimos este año 75 años, inculcamos esta filosofía, no renunciar a nada. Y fue entonces cuando un grupo de hombres y de mujeres soñaron un mundo mejor, que un mundo igualitario era posible. Y además lo soñaron desde Sevilla, porque la ONCE nace en Sevilla hace 75 años, un poquito antes. Soñaron que querían ser ciudadanos como el resto de los ciudadanos y que querían ser personas como el resto de personas. No más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y es verdad que en estos 75 años la ONCE ha conseguido un valor, sobre todo intangible, además de ser un modelo único en el mundo, que yo no voy a evidenciar hoy aquí. Yo creo que ha conseguido un cambio filosófico importante en este país, y es que las personas con discapacidad o las personas más vulnerables pasemos de la beneficencia a los derechos y de la lastimería a la dignidad. No queremos renunciar a nada, y no queremos renunciar a nada y tampoco a la cultura. La cultura es uno de los mejores medios, de las mejores herramientas de inclusión social, de normalización social, de integración social. Pero no solamente el hecho del disfrute cultural, que ya es importante que un ciego o una persona con discapacidad pueda disfrutar de la cultura, sino también entendíamos que como una de las mejores medidas de inclusión y de normalización era el hecho de participar, ser parte, ser actor, una parte activa de la cultura y no una parte pasiva de la cultura. Y lo hemos hecho con muchísimos ejemplos a través de la música, del teatro, de multitud de exposiciones culturales. Hay grandísimos artistas que han participado, han aportado al mundo de la cultura, que son ciegos, no voy a mencionar aquí ninguno, yo creo que están en la mente de todos. ¿Cómo podemos hacer una cultura más y mejor, o al menos convenientemente inclusiva? Pues miren, no renunciando a ello, como decía Ortega. Muchas veces decimos, y yo reitero, bueno, primero pedíamos ser iguales que los demás, les decía, y yo ahora 75 años después creo que hemos conseguido esto de ser iguales, tener los mismos derechos, si es que nadie se empeña en acabar con el estado de bienestar, que recuerdo que es de todos, no de unos pocos, que lo hemos construido entre todos, con el esfuerzo de todos en los últimos años. Si nadie consigue acabar con el estado de bienestar, si alguien se incorporó al estado de bienestar, los últimos desde luego fueron las personas en riesgo de exclusión social. Ahora ya pedimos el derecho también a ser diferentes. El derecho a ser diferentes es el máximo exponente de la igualdad. Que nos respeten como personas que somos diferentes, como lo son todos ustedes, porque todos ustedes también necesitan alguna adaptación para su vida diaria, igual un móvil o un mando de la tele, con lo cual hay que pensar hasta qué punto se es discapacitado o no, o dónde está la discapacidad. Nosotros creemos en la cultura, una cultura inclusiva, y la discapacidad, que es donde me centro ahora, es un complemento circunstancial. Como decía, el de los móviles o el de mando a distancia, es un complemento circunstancial que con la debida accesibilidad, formación, educación, se convierte en un estado civil. A mí me gusta decir que las que tienen discapacidad son las ciudades, o son los museos, o son los palacios de congresos, por cierto, ninguna. Este es un palacio perfectamente adaptado. Las que tienen discapacidad seguramente son los ojos con los que nos miran las otras personas. O como digo, un teatro que no tiene una rampa o una universidad que no tiene esa debida accesibilidad. Lo nuestro es un complemento circunstancial, que si se pone una rampa determinada, se audiodescribe una película, se transcribe un libro a braille, o permitimos el acceso a un concierto en directo de Miguel Ríos, ya es una cultura accesible. ¿Qué pretendemos, por tanto? Que el entorno no sea discapacitado, porque las personas no lo somos. Y no hay mayor discapacidad que la de no sentir. Y la cultura se siente, y los sentimientos no entienden de barreras.
Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Que esa capacidad de sentir nos llegue a todos y nos llegue a todos por igual. Es justo que una persona tenga un libro firmado por Luis, pero que pueda leerlo. Por lo tanto, nos corresponde a los demás hacer accesible ese libro. O que, como decía, pueden escuchar una canción de Miguel, pero en directo, que está muy bien en la radio, en la televisión, pero en directo, ¿por qué no? Porque se siente de forma diferente. Por lo tanto, tenemos que ser accesibles, como decía, los entornos. Es mi primer conclusión. Y la segunda, estamos en un foro de nuevas tecnologías. Miren, la capacidad de progreso o desarrollo de un pueblo, de una sociedad, no se mide exclusivamente por su nivel de renta. Y lo digo ahora donde se habla muchísimo de la economía. El nivel de desarrollo de una sociedad se mide por cómo aborda y cómo protege a las personas con mayores dificultades. Y no tendremos nunca, jamás, una sociedad verdaderamente desarrollada ni democrática si se excluye a uno solo de sus miembros. Para nosotras las nuevas tecnologías es una ventana al mundo de integración y de normalización. Y estamos luchando contra la brecha digital. El acceso a la información a través de las redes nos iguala a todos, pero nos iguala a todos si las plataformas informáticas o software es accesible. Yo tengo un móvil perfectamente adaptado. Bueno, aquí no, que se lo he dejado a María Ángeles para que no me sonara. Pero el móvil es adaptado, pero si intento entrar a la página web de cualquier administración pública, que recuerdo deben ser accesibles por ley y que no lo son, o intento comprar una entrada para un concierto o para una firma de libros o para un teatro y no es accesible, dependo de los demás. Por lo tanto, no tenemos autonomía. Imagínense ustedes si necesitasen a alguien o a algo para salir de aquí hoy o tomar una copa o simplemente ir a un concierto o ir al bar a tomar una cerveza. Nuestro objetivo es la plena autonomía, la consecución de la plena ciudadanía, la condición de plena ciudadanía. Por eso la adaptación, la accesibilidad de las nuevas tecnologías nos abre una ventana al mundo, a la información en su conjunto y a la cultura como no puede ser de otra forma. Por lo tanto, la discapacidad entendida desde el punto de vista desde el entorno y no desde la condición personal, porque todos tenemos algún tipo de limitación. Y luego, en cuanto a las nuevas tecnologías, pedir, reclamar que sean accesibles todo el software y todas las plataformas que circulan, porque eso sí nos da un acceso real en igualdad de condiciones a todos por igual. Y ojalá esto sea así, unas redes para todos, una sociedad de la información para todos. Esa sería la segunda parte, por enfocarla más a este contexto. Y les recuerdo que hacer accesible una plataforma informática, una página web, cualquier entorno informático, es una cuestión de diseño. Igual que cuando se proyecta un edificio y decides que en vez de escalones hay una rampa, que por cierto beneficia a todos. Una rampa no excluye a nadie. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos siempre rampas? Y cuando diseñamos un producto informático, sea el que sea, también es una cuestión de arquitectura interna, que el usuario normal no lo aprecia, pero sí que permite que todos podamos acceder a la misma información. Por mi parte nada más y lo quedo luego a siguientes rondas. Gracias, Patricio. Bueno, precisamente ayer, sobre algunas de las cosas que ha reflexionado Patricio de accesibilidad de todas esas herramientas, se planteaban en este mismo foro de SPAR algunos proyectos extraordinariamente innovadores, porque la reflexión es también que esa brecha digital, lejos de disminuir en según qué escenarios, cada vez va aumentando más. No solamente por escenarios económicos, sino también, como decía Patricio, en escenarios en el mundo de la discapacidad. Luis García Montero es catedrático de la Universidad de Granada, autor de un sinfín de literatura, básicamente de poesía, pero también de narrativa y de novela. Recientemente, decía antes, presentar a Luis García Montero en esta sala, que se llama Federico García Lorca, es una auténtica osadía y una pérdida de tiempo irrecuperable, porque yo creo que lo que vosotros queréis es escuchar un poco las reflexiones que Luis, que trabaja además mucho desde el mundo de las redes, puede trasladarnos ahora. Así que Luis, muchas gracias por estar con nosotros y un placer. Gracias a ti, Agustín, y gracias a los organizadores de esta convocatoria por invitarme y por permitirme estar aquí hablando con ustedes
acompañado de amigos en esta mesa. La evolución tecnológica, la tecnología ha marcado un cambio fundamental en nuestro trabajo desde el punto de vista de las posibilidades y de la eficacia. Yo lo siento tanto en mi trabajo como escritor, como en mi trabajo como profesor y también, desde luego, en mi trabajo como colaborador en la prensa, tanto en radio como en la prensa escrita. La tecnología ha supuesto un cambio fundamental, un cambio que ha abierto muchas posibilidades y que ha abierto el espacio de la globalización a la vida cotidiana. Hoy hablar de globalización no es solo hablar de las libertades de los mercados especulativos, es hablar de la vida cotidiana y de las posibilidades de comunicación inmediata de los ciudadanos y de los individuos en cualquier punto del mundo. Y eso tiene, desde luego, una repercusión en la eficacia inmediata a la hora de buscar información, a la hora de buscar referentes, a la hora de comunicar y de divulgar ideas, a la hora de acceder a los mayores puntos posibles, tanto como receptor como emisor. Eso es evidente. Y además creo que el espacio de las redes tiene un valor metafórico fundamental en nuestra sociedad. Es la nueva metáfora del espacio público. Ahora mismo el espacio público no está representado tanto en la plaza de una ciudad como en los nuevos ámbitos de comunicación nacional e internacional que se producen en las redes. Por eso mis reflexiones en cuanto colaborador en la prensa y en cuanto escritor y profesor no tienen que ver tanto con la dialéctica optimismo-pesimismo, sino que tienen que ver con el ejercicio de conciencia. Porque a lo largo de la historia de la humanidad estamos muy acostumbrados a ver cómo nuestras mejores virtudes se convierten en defectos y nuestros mejores avances se convierten en peligros. Sí, en los años 40 un poeta como Pedro Salinas, que había sido cantor de la tecnología, que le había escrito poemas de amor a un coche, a una máquina de escribir, a una bombilla, que había estado de parte siempre del progreso tecnológico en nombre de la modernidad, pues en los años 40 tuvo que escribirle un poema a la bomba atómica. Y tuvo que desesperarse humanamente diciendo en qué sociedad vivimos para que lo más positivo y optimista de la humanidad, que es la tecnología, pueda convertirse en un arma de destrucción masiva, ¿no? Pues del mismo modo yo me planteo en este sentido mi relación con las redes desde el punto de vista de la conciencia, dando por supuesto su enorme riqueza y sus posibilidades. Desde el punto de vista de la prensa, por ejemplo, las redes han abierto unas posibilidades de comunicación que son fundamentales para el periodismo democrático de hoy. Cuando los periódicos o están en manos de instituciones políticas que quieren darle un discurso sesgadamente político al servicio de sus intereses, o en manos de poderes financieros que quieren darle un sentido utilitario al servicio de sus intereses, defender la prensa democrática, la información libre e independiente es un valor radical, y las redes están contribuyendo a esto. Nuevos soportes están permitiendo la puesta en marcha de proyectos de información veraz, independiente, que antes no podían desarrollarse por los costes económicos de los antiguos soportes. Esto a mí me parece fundamental. ¿Cuál es el peligro? Pues que las nuevas posibilidades que dan la red oculten tecnológicamente
el debate en serio y profundo que necesita la prensa. Porque muchas veces cuando hablamos de la modernidad y de la prensa que se nos viene encima, pues se plantea el debate entre periódico de papel o periódico digital, y esa es una polémica falsa, porque la polémica es prensa libre y seria o prensa mala y dependiente de los intereses ideológicos del propietario. Y se puede hacer muy mala prensa en papel o muy mala prensa digital. Y cuando se defiende la prensa digital para darle importancia al instrumento tecnológico y quitarle importancia al periodista, estamos corriendo un gravísimo riesgo. Porque si hacemos prensa digital con pocos periodistas, sin redacciones sólidas y preparadas y sin gente capacitada para jerarquizar la información y para organizar la información, estaremos haciendo una prensa de muy mala calidad democrática, aunque estemos a la última en la tecnología. Prensa digital que se dedique a reproducir noticias que vengan por agencia y que están en manos de 4 o 5 poderes financieros, me parece que es una prensa antidemocrática, porque la prensa libre depende de los periodistas libres, de las redacciones libres. Y en ese sentido, es en el sentido que digo que los nuevos soportes están siendo de una ayuda maravillosa para la puesta en marcha de una prensa independiente en momentos difíciles para la prensa democrática, pero nos equivocaríamos si desplazásemos la discusión simplemente a la renovación tecnológica y no al sentido democrático de la prensa que queremos hacer. Otro peligro que veo: el espacio público, esa metáfora que representa la red, necesita tanto de un lugar de encuentro como de conciencias que quieran dialogar. Conciencias que quieran dialogar significa que hace falta que sepan opinar y que sepan escuchar. Para que se produzca un diálogo hace falta tanto escuchar como opinar. Muchas veces yo me encuentro que con las nuevas posibilidades de la red, el público está mucho más inclinado y precipitado a opinar que a escuchar. Y eso es un peligro. Está muy bien la difusión de la red, pero por experiencia yo compruebo que la gente lee más atentamente en papel que en digital. Y eso hay que advertirlo también, porque para que sea posible un diálogo democrático no solo hace falta opinar. Ahora yo tengo la posibilidad aquí de entrar a hacer un comentario y decir lo que me da la gana. También hay que no olvidar la responsabilidad de enterarse y escuchar sobre lo que se está discutiendo. Y digo esto porque muchas veces en los comentarios en digital ocurren cosas que multiplican lo que ocurría en el papel. Uno puede escribir un artículo sobre fútbol con el matiz que necesita el pensamiento, que no puede reducirse a la grosería del titular: soy del Madrid, o soy del Barcelona, o soy del Atleti, y en los comentarios uno se encuentra, o soy del Granada, y en los comentarios uno se encuentra que en digital, con mucha más frecuencia que en papel, pues hay comentarios despectivos donde uno te acusa de ser claramente del Madrid y por el mismo artículo otro te acusa de ser del Barcelona, otro del Atleti, otro del Granada, otro de que no te gusta el fútbol. Entonces, aprovechar la posibilidad de hablar que dan las nuevas tecnologías no puede significar nunca olvidarse de la responsabilidad de escuchar y leer con atención aquello sobre lo que se piensa discutir. Por lo que se refiere a mi labor como escritor, las nuevas redes me han planteado algunas cuestiones también muy parecidas a las que planteaba sobre la prensa. Primero, a mí me gusta leer en digital, comprar libros en digital. Creo que los nuevos soportes, aunque soy un amante del libro tradicional, no son incompatibles. Yo, cada vez que me recuerdo haciendo mi tesis doctoral en los años 80, viajando con un maletón de libros, con 90, 100 libros en la maleta, o escribiendo con una máquina de escribir que cada vez que quería hacer un cambio tendría que reescribir el folio entero, pues me doy cuenta de la maravilla que son las tecnologías.
y me gusta leer en digital. Ahora, los soportes deben servir en sus innovaciones para democratizar la cultura. No tiene ningún sentido que haya empresas y editoriales que cuando yo compro un libro en digital me lo quieran cobrar casi al mismo precio que cuando lo cobro en papel. Porque al cobrarlo, el nuevo soporte abarata mucho los costos y puede permitir un precio ajustado a una nueva realidad. Pero cuando no hay que pagar papel, ni imprentas, ni librerías, ni distribuidores, que eran los más caros, ¿qué sentido tiene estar intentando venderte un libro en un soporte que ya ha evitado todo eso? Otro peligro que yo veo, ahora no ya como lector, sino como autor, la cultura hay que pagarla, y los escritores, en menor medida, pero los actores, los cantantes, viven de su trabajo. Y hay formas de arte que no solo son un aspecto de la creación, sino un aspecto de la industria. Generar la nueva distribución digital sin tomarse en serio, pagar derechos de autor y facilitando la piratería, me parece una agresión a la libertad y a la democracia, porque va a devolver a los autores al tiempo del mecenazgo, y ahora los mecenas no es la Iglesia ni el rey, pero sí son los bancos, sí son los nuevos poderes financieros, y si la gente no puede vivir de su trabajo, tendrá que vivir al servicio de esos nuevos poderes. Y en ese sentido, tomar conciencia de que las nuevas posibilidades de Internet pueden ayudar a distribuir democráticamente la cultura y abaratarla, pero serían injustas si creen que la piratería vale y que no hay que pagar nada por el trabajo de los demás, pues sería también un horror y un peligro. Y acabo diciendo algo que tiene que ver con lo que decía antes de la prensa, pero que tiene que ver con lo que decía antes de la literatura también. No podemos dejar que las redes sirvan para olvidar una reflexión sobre la calidad de los productos. Un espacio público no puede convertirse en un vertedero. Y la misma reflexión que yo me hacía con las editoriales tradicionales, que las editoriales tradicionales tenían una cosa positiva, que era jerarquizar, buscar la calidad con profesionales que saben cuál es la calidad, y tenían una cosa negativa, que era la posibilidad de censura que se introduce en la jerarquización. La jerarquización tiene un aspecto positivo, el distinguir la basura de lo que vale, y un aspecto negativo, que es la posibilidad de, en nombre de lo que se considera que vale, meter censuras, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista estético. Pues eso está ocurriendo también en la red. La creación necesita sobre todo de humildad, de conciencia crítica. Y hay mucha gente que está perdiendo la humildad y de la conciencia crítica, y viendo la posibilidad de que cuelgue un poema en la red y ahora me leen, pues se creen que son Cernuda o García Lorca o Cervantes, y oiga, no. Entre García Lorca y yo, pues hay muchas diferencias, y si yo pierdo esas diferencias y creo que por tener mucha difusión ya me puedo dar la importancia que tenía García Lorca, pues me estoy equivocando. En ese sentido, la gente que accede a las nuevas redes, pues debe tener la misma conciencia crítica que la gente que trabajaba en los soportes tradicionales, y no olvidar el talento de cada uno y la importancia de cada uno en esa idea de que todo vale, porque entonces convertimos los espacios públicos en un vertedero. De manera que esas son las cosas, Agustín, que yo quería plantear aquí, que tienen que ver con un estado no positivo o negativo, porque evidentemente las nuevas tecnologías han enriquecido la sociedad a unos niveles que van desde el trabajo intelectual más profundo a la eficacia de la vida cotidiana y la comodidad de la vida cotidiana, pero que no se nos olvide que un instrumento depende de la manera en que la utilicemos los seres humanos.
y que la tecnología, así como está abriendo muchas posibilidades, me parece que no está sustituyendo los valores profundos que ha ido tradicionalmente produciendo la sociedad democrática. Si olvidamos esos valores, la tecnología se volverá en contra nuestra. Esto es lo que yo quería plantear. Bueno. Huelga decir que, claro, que me encantaría ahora poder tener un periódico para poder hacer la crónica de las intervenciones que estamos teniendo aquí. Luis nos ha dado unos cuantos titulares, como también nos ha dado Patricio. Miguel Ríos, vuelvo al comienzo de este panel, evidentemente es un personaje que todos conocéis sobradamente en cualquiera de vuestros imaginarios, el vuestro personal, el colectivo, el ciudadano, el familiar, etcétera, etcétera, porque es un personaje que todos tenemos interiorizado y que nos ha venido acompañando como alguien de casa. Eso es muy difícil conseguir en un personaje público. Miguel decía, le recuerdo yo una frase, he trabajado toda mi vida, y uno puede pensar, pues para ser libre, para tener dinero, para ser autosuficiente, no. Miguel decía, he trabajado toda mi vida para que me quieran. Y eso es muy duro, porque vayamos a que ahora la pueda fastidiar por cualquier chorrada. Miguel es un ejemplo un poco para todos nosotros, un espejo en el que nos miramos y nos gusta mucho lo que vemos en él. Miguel. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Luis, amén. Es lo que tiene de malo hablar detrás de un intelectual, en la máxima extensión de la palabra, es que te roba todo lo que tenías que decir. Lo que tiene que de bueno ser un hombre del espectáculo es que si yo ahora me levanto y bailo, lo dejo en ridículo. Entonces, no, voy a intentar hilvanar y seguir el discurso de Luis un poco en función de lo que él estaba hablando, primero de la bondad del acto que hoy nos reúne aquí. Hoy nos reúne aquí un acto de unos telecentros. Yo me enteré hace poco que Guadalinfo era una red que congregaba alrededor suyo como 800 pueblos de Andalucía, algunos de ellos menores de 5.000 habitantes. Eso me parece una extensión de lo social imprescindible para que podamos dar el salto hacia una realidad, que hablaba antes Luis de ella, que es la realidad imparable de la intercomunicación, de la globalización, del intercambio de ideas y además la democratización, en cierta forma, del pensamiento y de la participación. Creo que estar muy atrasados con respecto a sociedades que están muy avanzadas en esto de las nuevas tecnologías sería una forma de analfabetismo, ¿no? Una forma de estar perdiéndote la posibilidad de disfrutar y de aprovechar unas herramientas, una herramienta como es por ejemplo la de Internet, que es absolutamente fundamental para el desarrollo del ser humano, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Internet ha supuesto para mi sector, para los músicos, y yo aquí hablo ya como un jubilado, que yo ya ahora no estoy yo ya estoy amortizado, ya no estoy en edad de recibir ni de merecer, o sea, yo ya he hecho mi ciclo, pero sí estoy en edad de poder recapacitar de lo que ha sido Internet para la música. Resulta, luego hablaremos de la sostenibilidad de la cultura y de la música en este nuevo medio, pero no se puede hablar del futuro si no hablamos un poco del pasado. Resulta que la música ha sido el banco de pruebas, el laboratorio donde se ha desarrollado una batalla cruel y cruenta en contra de una cosa de la que Luis hablaba antes, ¿no? Que era el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la propiedad, al derecho a la propiedad del autor.
Nosotros, yo recuerdo, como si fuera hoy, cuando empezábamos a ver a gente que iba con los discos, se llamaba el top manta, que es una definición bastante poética para lo que en realidad era, ¿no?, de unos chicos, casi todos ellos inmigrantes, en muy mala situación económica, en unas condiciones de vida lamentables, que utilizaban los discos depreciados y los ponían sobre todo en el suelo. O sea, la metáfora de comprar la música en el suelo era ya un poco en sí la, digamos, radiografía del efecto que iba a hacer en la mente de la gente comprar cultura a la altura del betún, ¿no? Y recuerdo que en esa época el problema era que había un enemigo común, que eran las compañías de discos, la industria del disco, que en realidad ha sido, por qué negarlo, realmente vilipendiable, ¿no? Es una gente que en los momentos álgidos han ignorado la primera seña o la primera obligación de un comerciante, que es tener contento a los clientes, dándoles productos donde no dieran gato por liebre. Cuando pasamos del vinilo a los CDs, digamos, cuando la industria entrega la herramienta para poder ser pirateada por ella misma, hay una especie de primavera rosada de la recuperación de una música en otro soporte, y la gente corrimos todos a comprar la colección de los Beatles en ese nuevo soporte, la colección de los Allman Brothers, en fin, cada uno lo suyo. Y la industria, en vez de haber hecho, como decía Luis antes, puesto que es un paso adelante y además es, digamos, técnicamente más barato, porque lo que era muy caro entonces era el vinilo, el prensaje del vinilo, todo ese tipo de manipulación. En vez de haberse puesto de acuerdo y no haber sido tan avariciosa, y sin embargo, y además haber hecho los nuevos soportes mucho más atractivos que los originales, poniendo toda la información, incluso dando algún extra, puesto que ya la tecnología lo permitía, se convirtieron mucho en unos seres absolutamente deleznables, porque incluso borraron cualquier rastro de los músicos que había en esos discos. Si os acordáis, se compraban los discos y era una raquítica hojilla donde ponían la portada, y la contraportada tenían la obligación de poner las canciones, pero se comieron el batería que tocó en esa canción, en esos discos, se comieron al productor, no se decía en qué estudios se grabaron, o sea, quitaron información, cuando lo que la gente quería precisamente era todo lo contrario, tener mucha más información. En realidad, yo no he acabado nunca bien con ninguna de las compañías que he estado. Me he peleado con todas, le he mentado la madre a los directores, suele haber una especie como de luna de miel al principio, grabas con ellos, todo va muy bien. En el momento que algo se tuerce, en el momento que alguien vende más discos que tú, en el momento en que alguien es más dócil, mejor dicho, en el momento que todo ese tipo de cosas suceden, empiezan unos conflictos a los que de luego yo me he prestado continuamente, porque he creído que, bueno, la libertad de creación por un lado y la independencia como creador merecía la pena luchar. Pero dicho todo esto, la industria no es culpable, o sea, es culpable de su propio error, pero eso no quiere decir que le roben a los tipos que han tocado en el disco, ni le roben a los... O sea, lo que no se puede hacer es ir a por el eslabón, o sea, por ir cargarse el eslabón más débil,
O sea, de ese reparto de los discos que costaban 20 euros, al músico le llegaba como mucho, le llegaba 80 céntimos de euro, 70 céntimos de euro. Algunos ni cobraban porque tenía que ser rentable. Entonces, en ese principio que estamos hablando, donde unos chicos, todos de color, todos venidos de fuera, todos explotados, pero no explotados, aparte de, por supuesto que explotados por el sistema, también explotados por las mafias que recogían ese beneficio de vender discos depreciados, donde no se le pagaba a nadie de la cadena de producción. De ahí, que eso fue, digamos, el principio de la debacle de la industria de discos en España, que no es otra cosa que el principio de la debacle de la creación, porque es que nosotros no debemos de, o por lo menos yo no puedo ignorar, que para poder crear una canción se necesita un ambiente y se necesita un entorno que haga posible que esa canción luego llegue al destinatario. El fin de toda canción es llegar a los oídos de la gente que quiere escucharla. La industria lo que proporcionaba en aquel momento, o lo que tenía posibilidad de hacer, y me estoy hablando tanto de la industria de las compañías de discos majors como de las independientes que luego vinieron, como, en fin, incluso de la gente que nos autoeditábamos los discos, era que conseguíamos vehículos para que la gente pudiera oír tu música. Eso que ahora es tan difícil en Internet, aunque tú cuelgues tus canciones, casos como, ¿qué diría yo?, Annie B. Sweet, que es una chica que sale en MySpace, este chico sale, este nuevo cantante malagueño, Pablo Braira, es una fan, tiene. No, bueno, es una chica informada. Pablo Braira, que este chico también sale en MySpace, ¿no? O sale en YouTube, ¿no? Esta facilidad que da Internet no es tan fácil, no es, digamos, y valga la redundancia, tan fácil, porque es que la dificultad que tiene para que sin prescriptores se pueda llegar al producto es enorme. Entonces, nosotros, y así ya para ir terminando, los músicos, y lo sé por experiencia y además está contrastado, hay un libro que recomiendo a la gente que pueda ser escéptico, de un tipo que se llama Robert Levine, sobre este disco de aquí, este libro de aquí. Este libro explica exactamente cuál ha sido la debacle que ha sufrido la creación en general en Internet, pero además explica que no ha sido una debacle sin vencedores ni vencidos. O sea, hay grandes corporaciones que han ganado muchísimo dinero con la ruina de muchísimos músicos. Eso está claro, y si queréis luego vamos hablando de eso. Y así que lo que sí me gustaría, y un poco abundando en las palabras de Luis, es decir que, por supuesto, bienvenido a la gente que quiera colgar su trabajo en la red. Hay ahora mismo vehículos impresionantes para hacerlo y hay que aprovecharlos, pero que también se respete a la gente que diga, o que piense, o que desee que su propio trabajo sea valorado con la retribución que cualquier trabajador recibiría por un trabajo hecho. Espero que os sirva de, no sé, en algún momento de conocimiento, las peripecias que están pasando los músicos hoy día para sobrevivir. Yo creo que si nosotros hubiéramos podido contar los puestos que la industria y los músicos, las compañías de discos, las tiendas de discos, en fin, todo lo que había en el entorno de la música, si pudiéramos contar los puestos de trabajo que se han perdido, creo que ni los altos hornos, ni los mineros, ni nadie, ninguna de los otros
grandes oficios que se han visto perjudicados por la crisis, tendría tantos caídos como los músicos. Así que vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de la esperanza que hay en que hay mucha gente que afortunadamente todavía sigue pensando que quiere pagar una canción de su cantante preferido o un artículo de su periodista preferido, una película de su director preferido, y así la gran cadena de artículos de la creación que están a disposición de la gente y que permiten que los propios artistas puedan seguir desarrollando su trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues yo desde aquí os veo solo regular a la hora de que alguien quiera hacer una pregunta, dar un poquito más de pero sí que voy a introducir una que me ha llegado a través de la etiqueta de Spark 13, un poco al hilo de lo que acaba de decir Miguel, y que me gustaría que contestaran nuestros tres ponentes. Ayer Rodríguez Ibarra, yo no estaba en ese panel, pero me han dicho a través de Spark 13, que hablaba del modelo de cultura casi gratis como alternativa a la piratería. Miguel, empieza tú. No te he entendido bien de todo porque se oye fatal aquí arriba. Sí, digo, o estoy perdiendo el oído. La maldición de Beethoven me persigue. Miguel no oye, yo veo regular, aquí el moderador dice que tampoco... Discapacitado. Tampoco ve mucho. Luis, ¿a ti qué te pasa? A mí. ¿Cómo era? Bueno, Luis es Luis. A mí me pasa yo mismo. Luis es Luis. Bueno, a ver, Rodríguez Ibarra, ayer, en este mismo escenario, hablaba... ¿Rodríguez Ibarra? Rodríguez Ibarra. Del modelo... Monta la bicha, tía, monta la bicha. Del modelo casi gratis, textual, como alternativa a la piratería. Eso se llama Spotify, ¿no? Se llama iTunes. Aquí te digo una cosa, aquí, si supierais de verdad la cantidad de pasta que ha hecho Google con toda la cultura en general, intentando incluso además que las leyes de piratería, antipiratería, que son laxas y que son realmente vulnerables en todo el mundo, no existan siquiera, o sea, llegar ya al punto cero del control de los derechos de autor, veríais que el enemigo en este sentido es, y los tipos que ganan la pasta, son los tíos que transportan la señal. O sea, aquí era curioso que la gente se metía con los tipos que cobrábamos y nos llamaban peseteros a los músicos, y no se metía nadie con Telefónica, que tenía la banda más cara y más mala y menos ancha de todo el panorama europeo. Es curioso que la gente se metiera con la SGAE y le llamara puta SGAE y ponían ladrones. O sea, la primera cosa que entrabas en internet y ponía ladrones, salía la palabra SGAE. O sea, yo quiero reconocer los graves errores que ha cometido la SGAE a la hora de vender su imagen y de fidelizar su imagen con la gente. Pero oye, tío, el señor Aznar le regaló una Telefónica a un amigo suyo y, tío, y nadie se ha metido con esto. Quiero decir que yo creo que hemos sido demonizados de una forma muy violenta por los lo que le llaman en este libro los agentes propagandísticos de las redes sociales. Gente que he de decir, aquí hay un tipo que se llama Lawrence Levin, que es un Lawrence Lessing, que es un tío importantísimo, profesor de Harvard, ha estado en Silicon Valley, es un tipo interesantísimo. Ese tipo cobra de las compañías, hace lobby en las compañías para ir en contra del derecho, para tener más libertad de no pagar pero porque no es solo ya pagar los derechos, sino de lo que se trata también es de no tener que consultar con nadie para colgar lo que quieras, que es muy incómodo. Es que es mucho más difícil hacer una canción, mucho más, o un poema, o un libro,
mucho más difícil que colgarla en la red y transportarlo. O sea, eso tiene que ser admitido. O sea, el esfuerzo está en hacer las cosas. En luego disponer de ellas y mandarlas a donde quieras es más difícil. Entonces, existe, y yo creo que el futuro está en eso, que, como decía Luis, no es de recibo que un libro, digamos, que tiene este soporte, que es atalado no sé cuántos árboles para que lo tengas, que ha tenido que gastar tanta tinta, que tiene que ir de un sitio a otro, tiene que ir en depósito a unas librerías, valga lo mismo que en la red. No es lo mismo un disco que oírlo en Spotify o comprarlo en iTunes o en muchas de las otras redes que hay. Pero lo que está claro, o por lo menos a mí me lo parece, es que tiene que tener un precio. Y ahí sí que se puede llegar a discutir con los usuarios. O sea, decir, oye, pues es que yo no pago más que esto por esto. Pero si no pagas más, pues no te lo vendo. Pero ¿por qué se tiene que tener acceso a toda la música? ¿Por qué se puede almacenar miles de canciones que ni siquiera se van a oír y que además han hecho que la música se deprecie y que pierda interés? Porque la gente que tiene en los iPod y en los aparatos de almacenamiento canciones infinitas desprecian infinitamente lo que tienen porque no lo pueden oír, no lo pueden disfrutar. O sea, entonces, ¿por qué tiene que ser la cultura lo único que sea accesible? Es que me parecería muy bien que eso pasara si fuera accesible más cosas, ¿no? O sea, a mí me gustaría, no sé, que se juzgara con el mismo rasero a todas las demás compañías que no están bien llevadas. O sea, no sé por qué. Yo no sé cómo se llevará Google o se llevará Apple, pero de cualquier forma yo no sé si el señor Steve, ya cuando leí su biografía, se veía que era un tipo bastante desalmado y aunque fuera un grandísimo inventor y un grandísimo comerciante, pero desde luego, por otro lado, no sé por qué la gente, no sé, no se mete con gente o con organizaciones como en este caso la SGAE, la demoniza hasta el punto de que la configuren como el bute al que hay que tirarle las piedras en la... Sí, yo, Miguel, como la poesía, que es a lo que yo me he dedicado, nunca ha sido una industria. Yo tengo que ganarme la vida como profesor de literatura, no como poeta. Pues no me lo planteo desde el punto de vista, digamos, del productor, sino desde el usuario. Los derechos del usuario. Fíjense ustedes que yo dijera ahora que la política tiene que ser gratis y que el señor Ibarra no debería cobrar un sueldo por ser presidente de Extremadura o por ocupar una función política como la que ha ocupado durante años. ¿Qué estaría diciendo yo? Bueno, estaría diciendo que como ciudadano pierdo el derecho a tener políticos que me representen de manera democrática, porque solo se podrían dedicar a la política los ricos por familia o los subvencionados por los bancos. Es decir, que en el gobierno iba a estar un representante de un banco o un representante de la oligarquía familiar de este país, nunca un político que a mí me representara. Y en ese sentido, pues lo que parece una cosa muy progresista, que un político no cobre, acaba siendo un disparate reaccionario que nos devuelve a la Edad Media o a la época de la oligarquía. Yo, como usuario de prensa, ¿qué diría? Si estuviese diciendo es que la prensa tiene que ser absolutamente gratis. Yo quiero entrar a Internet y que no me cueste un duro estar informado. Pues, ¿qué estaría diciendo? Que los periodistas no van a poder ser independientes porque no van a vivir de su trabajo y que yo voy a estar recibiendo una información subvencionada por los poderes financieros, por los bancos o por el gobierno de turno. Yo, como usuario, si quiero un producto de calidad, pues debo de crear las condiciones para que ese producto sea de calidad, es decir, sea independiente y profesionalmente sea digno. Y tengo que pagar a una redacción de profesionales que hagan su trabajo y no a dos que se dediquen a organizar blogs
o a rebotar las noticias que le llegan por agencia. Yo me lo planteo desde el punto de vista del usuario y creo que la pregunta es en qué cosas merece la pena invertir nuestro dinero. Y desde luego yo creo que a mí me merece la pena invertir mi dinero en una prensa libre, me merece la pena invertir mi dinero en una política libre y también en una cultura libre, porque como creo que la cultura es una parte fundamental del patrimonio y de la educación de una sociedad y que somos algo más que animales condenados al negocio zafio y a la vida zafia, y porque creo con Camus que a la hora de la dignidad individual y social es tan importante la dignidad del tiempo de trabajo como de la dignidad del tiempo de ocio, pues me gusta también invertir mi dinero en un tiempo de ocio digno y no la zafiedad de un entretenimiento sometido al populismo de más baja calidad y a los instintos bajos de la telebasura, por ejemplo. Y en ese sentido, pues creo que desde hace tiempo el señor Ibarra dice lo que piensa, pero no piensa lo que dice, y participa mucho de la cultura del populismo barato que está dominando la degradación democrática que vive nuestra sociedad. Yo, si me permitís, por incluir una variable más, y precisamente con lo que dice Agustín y con lo que estáis planteando vosotros, accesibilidad sí, para que la cultura sea accesible también tiene que ser accesible económicamente. Parece una tontería, pero tienes que poder pagarte un libro, un disco, poder ir a un concierto o a un teatro. Eso es accesibilidad. Yo un día le escuchaba a Miguel Ríos, bueno, me contaba una anécdota de Carlos Cano, y decía, es que nosotros componemos, hacemos canciones, escribís libros para que la gente sienta, para trasladar lo que nosotros pensamos y que la gente, de alguna forma, transmitir nuestro mensaje. Yo no sé si la cultura tiene que ser gratuita o no, lo que tiene que ser, desde luego, sostenible. Y para que sea sostenible tiene que ser productiva. Y para que sea productiva tiene que alejarse de la especulación. Y en este país nos hemos hinchado a hablar mucho en los últimos tiempos de inversión pública en sanidad, en educación, como garantes del estado de bienestar que yo decía antes. Pero inversión pública también en cultura, porque hay pocas cosas que nos identifiquen bien o tan bien como pueblo que las señas culturales. Ahora que se habla tanto de la marca España, hay pocas cosas que identifiquen más a España fuera de sus fronteras que no sea la cultura andaluza. Por lo tanto, inversión pública también en la cultura para una cultura sostenible y productiva. ¿Dónde está el límite? No sabría decirlo. Lo que sí tengo claro es que no al IVA cultural es un verdadero disparate, porque la cultura es un elemento de democratización, como hemos dicho hoy aquí, de libertad y de accesibilidad. De accesibilidad para que no sea un bien preciado de unos pocos. Por lo tanto, tengo claro que no a cualquier tipo de impositivo, bueno, en general, y creo que vamos a coincidir todos los que estamos aquí, que cualquier imposición o cualquier presión fiscal tiene que ir aparejada a la renta y al patrimonio, no a todos por igual, no para que todos paguemos por los platos que han roto otros, esto para empezar. Y segundo, una cultura accesible en todos los sentidos, sostenible y productiva. Bueno, pues el debate, lógicamente, que hemos arrancado respecto de un tema tan candente, porque como es la gratuidad o no en el mundo de la creación, no hace muchos días, la semana pasada, reflexionábamos también con amigos comunes, Alejandro Víctor, etcétera, sobre el periodismo, la gratuidad del periodismo. Y coincidía todo el mundo en que ese puede ser uno de los grandes peligros para un periodismo independiente y libre. Las cosas hay que pagarlas si se quiere que sean de una elemental calidad y, por supuesto, si queremos tener una cultura independiente, no hay más remedio que hacerla. Pero es que yo quiero reivindicar aquí, y lo he dicho un poco al principio, querido Agustín, que es que en realidad como decía, los conejillos de India hemos sido nosotros. Mientras la música estaba sufriendo ese desgaste tan potente, hasta que la prensa no vieron sus barbas amenazadas,
no hablaba nadie de lo que estaba pasando con la música. O sea, ahora mismo, afortunadamente, el ataque es contra todo lo que sea creación. Entonces, es probable que esa unión de todo lo que es creación, que es música, que es literatura, que es cine, que son las televisiones, ¿tú sabes la cantidad de pasta y de puestos de trabajo y de guionistas y de todo que se está palmando por que hay gente que se baja, no en Netflix, que es también una bajada con un poco de dinero, como el Spotify en la música, sino libremente telenovelas no telenovelas, digamos, series de HBO y este tipo de sitios. O sea, no hay, o sea, está claro que ha tenido muy mala prensa hablar Pero, ¿sabes, Miguel, también por qué? de no gratuidad. Porque a la hora, las conversaciones no se eligen, se fomentan públicamente. Por ejemplo, al hablar de la industria cultural, es muy fácil decir lo que cobra ese cantante famoso o lo que cobra ese actor famoso. Y la gente se olvida que cuando alguien está pirateando una película, pues no le está quitando dinero al actor famoso, le está quitando dinero al sastre que trabaja en la película, al carpintero que trabaja en la película, al iluminador que trabaja en la película, al electricista, y a una cantidad de gente que es la que forma parte de la industria cinematográfica o de la industria de teatro. Yo creo que lo que hace falta es una meditación sensata. Estoy muy de acuerdo con lo que tú planteabas. Lo que es un disparate es que en España se haya puesto el IVA en la entrada del teatro al 21%. Es decir, como si el teatro no fuese una necesidad cultural de una sociedad, sino que fuese un artículo de lujo y que pague más IVA por ir al teatro un señor que compre su entrada que quien va a un kiosco a comprarse una revista pornográfica. Eso es un verdadero disparate y no tiene ningún sentido que en Holanda un holandés pague el 4%, en Alemania pague el 7% y aquí nos hayan puesto el 21%. Eso es una agresión a la cultura. A partir de ahí, eso es cultura ideológica. Bajar el IVA hasta lo que significa un bien de interés cultural es una cosa, y yo soy muy partidario de eso. Es otra cosa decir, bueno, pues el teatro no debe costar nada. No debe costar el precio justo para que sea productiva una obra y permita que de esa obra viva el actor, el director, el electricista, el sastre, la gente. Y ese es el debate donde hay que me parece a mí, que situar la cuestión, ¿no? Totalmente. Porque es que si no, vamos a estar en manos una vez más de la gente que no necesite trabajar para vivir, de los poderes de siempre. Bueno, por segundo día consecutivo, a estas horas, la etiqueta de Spar 13 es Trending Topic. Es de lo que más se está hablando en las redes, así que enhorabuena a todos y a todas. Y precisamente, al hilo de eso, me gustaría que hicierais una pequeña reflexión sobre lo mucho de positivo que tienen estas tecnologías de la información, que también lo tienen. No hace mucho escuchaba yo a alguien comparar la posibilidad de que las reflexiones que hoy estáis haciendo cada uno de vosotros estén llegando a millones de personas en todo el mundo de una manera casi instantánea. Lo comparaban, y sobre todo con lo que por descubrir está en el futuro esas tecnologías, con la aparición de la imprenta, con la democratización que supuso en su día la imprenta para acceder a la cultura y lo que ahora puede suponer para la información global. ¿Qué os parece? No, a mí me parece que está fuera de duda la eficacia de las nuevas tecnologías para la información. Yo hablaba antes de llevar la globalización a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y las nuevas tecnologías están permitiendo eso, estar cerca de la realidad, están permitiendo la participación, cosa que es importante siempre, y llenan de diálogo humano, ya lo dije en mi intervención,
llega de diálogo humano lo que podría quedarse como una simple idea abstracta de movimientos especulativos. Su eficacia y su significado me parecen muy positivos. Siempre me gusta insistir en que a lo largo de la historia de la humanidad, incluso a lo largo de la vida de las personas, en nuestro propio carácter, nuestros peores defectos salen de nuestras virtudes, y es por eso en que yo planteo mi mirada sobre las nuevas tecnologías no en el discurso de sí, no, positivo o negativo, sino en el discurso de la reflexión y la conciencia, de ver de qué manera las utilizamos constantemente. Desde luego, a la hora de informar sobre algo, está muy bien contar con la participación directa del espectador, de alguien que puede mandar una noticia inmediatamente. Eso me parece muy bien, pero que eso no sirva para prescindir del periodista formado, que debe acudir a un sitio y con su bagaje y su experiencia y su independencia interpretar la realidad y darla de manera organizada y de manera objetiva, que no sea la primera impresión que en 10 segundos recibe un señor, sino que sea la interpretación de alguien que sabe realmente lo que hace porque se ha preparado para eso. A mí me gustaría también llevar a la reflexión de que en este movimiento de ahora es un suspiro para la humanidad. Estamos hablando en realidad del desarrollo de Internet de hace 10 años, 12 años, donde hay una posibilidad. O sea, esto es el principio, esto es la convulsión de un parto, y la convulsión de un parto trae todo ese tipo de injusticias y de esperanzas maravillosas. O sea, yo creo que, por supuesto, es todo. Lo que pasa es que nos ha tocado hablar a nosotros del lado chungo de la historia, que es de lo crematístico. Está claro que yo, y hay muchos compañeros que han pasado olímpicamente a hablar de esto porque no es cool hablar de esto, pero sin embargo, esto, una vez salvado esta pequeña disrupción en la historia de la cultura, esto va a ser acojonante. Esto no tiene, o sea, que haya aquí que haya representados pueblos de 300, 400, 500 habitantes que puedan tener un contacto con la realidad, eso es la hostia. Eso no tiene, eso, o sea, nosotros no sé que todos los que están aquí, si no estarían sentados, saben esto, se dan cuenta realmente de que estamos asistiendo a algo único, a algo de una trascendencia alucinante. Solamente cuando el parto haya tenido ya, haya sucedido y los dolores estos ya sean una memoria, empezaremos a construir una nueva criatura. Esta criatura empezará a levantarse y empezará a dar pasos y reclamará su propia dignidad. Y entonces los mercaderes de los que está lleno este asunto está lleno de mercaderes, de gente que con piel de cordero vienen y dicen que no, que son otros los que se lo llevan, mientras que de verdad la pasta gorda, gansa, está en unos cuantos, hay unos tubos donde se inyecta pasta gigantesca y lo que está pidiendo la gente es simplemente que eso se reparta, que vaya simplemente para poder mantener a la criatura en pie y que tendrá un futuro, bueno, seguro. Yo creo que es la humanidad, si fracasa la humanidad será porque este tipo de cosas, este tipo de movimientos fracasen, porque aquí estamos viéndonos de verdad como nunca se ha visto todas las caras, la poliforme de la humanidad. Decías antes que si era comparable la invención de la imprenta pues a Internet o a las redes sociales. La imprenta en su momento era lo que hoy nos servía para difundir de forma masiva la cultura en general, los libros o cualquier manifestación cultural. Es lo que hemos hecho ahora, llegar a todos los puntos. Bueno, lo que habéis hecho, Juan Francisco, con Guadalinfo, llevar una ventana al mundo, a cada población de 5.000 habitantes de Andalucía. Es una ventana al mundo. Tú desde tu casa estás conectado con cualquier parte y con cualquier noticia. Comparto plenamente la opinión que tenía Luis de cómo tiene que ser el periodismo sin que dependa de nadie. Pero eso son las redes sociales. Kissinger decía que la globalización es una forma educada o diplomática de decirle al mundo que quien manda es Estados Unidos.
Y las redes sociales es una forma diplomática de decirle a Estados Unidos y al mundo que quien manda son los ciudadanos, porque eso no está coartado por nadie, ni sesgado por nadie. Ahí nos podemos todos exponer y manifestar de forma voluntaria y libre, si es que esté condicionado a ninguna línea editorial. Por lo tanto, las redes sociales, Internet, desde luego, es la ventana genial a la libertad y a todos los rincones. Pero tú estás muy convencido de que Estados Unidos no manda en las redes sociales. Yo estoy convencido de que hoy puedo poner lo que quiera en las redes sociales y lo pondré ahora en mi Facebook y diré lo que quiera sin que nadie me diga lo que tengo que decir. Te lo digo porque la experiencia del poeta, como es una experiencia minoritaria, y del intelectual, no nos importa quedarnos solos. En cualquier caso no quiero estar convencido. No sé si estoy convencido, pero no quiero estar convencido. Quiero decirte que no nos importa quedarnos solos y no nos importa recibir la crítica de la gente porque estamos acostumbrados a eso. Y los que hemos vivido la experiencia histórica de un país que ha salido a la calle a gritar viva las cadenas, y ha metido en la cárcel a Jovellanos, no nos importa ahora también quedarnos solos ante unos movimientos populistas que desgraciadamente muchas veces están controlados, como siempre en la historia, por el dinero. Y a mí no me parece que los poderes financieros de los Estados Unidos estén al margen hoy de muchas de las corrientes de opinión que se están imponiendo por las redes sociales. Nos dice el plasma que el tiempo ha terminado y yo temo que salga algún individuo de ahí y nos arree un estacazo para que el tiempo haya terminado, pero no vamos a terminar así. Yo quiero que cada uno de nuestros invitados de hoy en un minuto haga una reflexión un poco de cierre de este panel que a mí al menos me deja un sinfín de titulares. Miguel. Bueno, la verdad es que la primera reflexión es que yo estoy muy contento de haber venido. Ha sido un placer estar aquí. Creo que hemos sido muy poco pollo para tanto arroz. Deberíamos haber tenido una sala un poco más íntima para poder intercomunicar. Yo creía que íbamos a hablar un ratín y que íbamos a oírlos a ellos, porque yo creo que ellos tienen muchísimas más cosas que aportar casi que nosotros, porque la verdad es que probablemente sepan mucho más de Internet que yo, todos los que están aquí sentados, pero bueno, por supuesto, yo aunque soy usuario, no soy así. Así que bueno. Y también me hubiera gustado tener un monitor aquí para oíros, coño, que no me he enterado de nada de lo que habéis dicho. El monitor es muy importante en las conversaciones humanas, porque es que yo te hubiera oído y hubiera dicho, Luis, qué bien, bueno, no sé, Patricia. Miguel, que vamos con prisa. 15 segundos para decir que me parece fundamental la tecnología, pero fundamental, y que como todas las cosas importantes en la vida, hay que tomar conciencia de sus repercusiones y hay que intentar utilizarla bien y convertirla en nuestra primera preocupación. Hoy la tecnología es el cuerpo social y conviene que tratemos bien a nuestro cuerpo. Yo, no me ponen el -1, con lo cual... Te lo cuento yo. Me lo cuentas tú. Bien. Yo... Voy a bailar. Ahora que se anima... Tenemos el minuto. Venga, un minuto, Patricio. Un minuto. Un minuto. Venga. Perfecto. Me quedo aquí para vigilar. Hablábamos del triunfo, el fracaso, la derrota, que un poco eran las ideas base de esto. Yo les invito, miren, la vida es un río, Miguel. La vida es un río. Y tiene dos partes, la del éxito, la del fracaso, la de la victoria o la de la derrota. De nosotros depende cruzar ese río muchas veces. Y muchas veces no lo hacemos por miedo. Yo les digo que solamente hay que tenerle miedo al miedo. Termino con una frase de Arthur Clarke, empezaba con una de Ortega, que dice que la única forma de conocer los límites de lo posible es cruzarlo y aventurarse del lado de lo imposible. Crucen el río cada vez que tengan esa oportunidad. El fracaso no existe. Aquí o ganamos o aprendemos, pero nunca perdemos. Nada más. Muchísimas gracias de verdad por vuestras reflexiones.